Temas que habitualmente no estamos acostumbrados a hablar. Yo ya se los anticipé que nos iba a visitar Estefanela. Ella es psicóloga, es sexóloga. Está Estefanela Brignone con nosotros y es un placer recibirte nuevamente. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Cerrando el domingo. Recién llegada. De todos lados. De todos lados. Cami, la productora de este programa, dijo: che, domingo a la noche es algo interesante para hablar, sobre todo con aquellas parejas que inician, o no parejas, sino vínculos que están iniciando, que habitualmente es un tema tabú hablar de cuidados, habitualmente es un tema tabú, me da la sensación, hablar de enfermedades sexuales, que directamente se omite esa información. Da mucha vergüenza. ¿Pasa? Da muchísima vergüenza. Está esta cuestión que yo la abordo mucho en las consultas, el tema de preguntar un poco sobre el cuidado o dónde estamos parados. Es como que me dicen: Steffi, como no da hablar del tema, como no sé cómo encararlo. No sé cómo encararlo, o no, me va a dejar de llamar, me va a dejar de hablar, claro, no me va a mandar más mensajes. Claro, porque puede pasar que alguien sí esté interesado en hablar de ese tema por una cuestión de cuidado y que habría que hacerlo, que habría que, está mal usada la palabra, pero normalizarlo, y que tenga miedo que la otra persona no lo recepcione bien. Claro, imagino, ¿no? Ahí está el miedo, ¿no? La exposición o el pensar de que el otro se lo va a tomar a mal. Como, ¿no es cierto? Si lo ponemos en debate o lo ponemos en la agenda de la cita, sí. Como que el otro se sienta como que lo estamos acusando de algo. Y en realidad, sobre todo si vamos a hablar de relaciones sexuales ocasionales, sobre todo, es re importante para la propia seguridad, para poder tener mayor placer, claro, el sentirnos seguros de con quién estamos o de qué es lo que estamos haciendo. Entonces el habilitarnos a preguntar de una manera asertiva, ¿no es cierto? Sí. Dentro de lo lúdico que es la sexualidad, ¿no es cierto? El yo me hice chequeos, o cuándo fue la última vez que te los hiciste, o alguna vez tuviste algún tipo de infección o algún tema, ¿no es cierto?, con respecto a infecciones o algo en relación a los genitales, que te lo trataste, no te lo trataste, cómo fue. Como vamos a naturalizarlo un poco más, porque es algo que pasa y es re común. Es re común. Y no es algo que pase que se hable. No. Claramente, ¿no? Justamente, es algo que es común. No digo la mayoría, pero muchas personas tienen alguna infección y no se habla. Es como esa vergüenza, como que si tengo alguna infección estoy marcado y no. ¿Y te encontrás con personas que verdaderamente lo quieran hablar? No, justo todo lo contrario. ¿Todo lo contrario? Que sucede, sí. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por esto del miedo hacia que todo termine mal? Es un miedo al que todo termine mal. También a la exposición, lo que te decía al principio, es como que si tengo una infección estoy marcado. Es como que está esa cuestión de el apuntar con el dedo y como estuve con muchas personas y el estar con muchas personas está mal. Está mal, claro. Y no necesariamente es sinónimo de haber estado con muchas personas. Puedes haber estado con una sola persona en toda tu vida y haberte contagiado. Claro, claro. ¿Tiene que ver con cuestiones generacionales? No, yo no lo veo tanto. ¿No? O por lo menos lo que yo veo en el consultorio, no. La verdad que trasciende a lo generacional. Claro. Tengo gente de 19, 20 años y gente de 40 y pico. Y todos tienen que ver más con lo mismo, con el no poder conversarlo. O en realidad también mucho miedo a exigir quizás, o pensar que se está exigiendo como demasiado decir, bueno, no, ponete un preservativo, o vamos a usar un campo de látex. O esta práctica no me hace sentir segura. Es más el miedo al decir que no y que el otro se ofenda o al quedar mal que otra cuestión. Claro. Vos sabés que pensaba, yo tenía quizás la esperanza de que las nuevas generaciones sí lo hablen. Y no. No pasa. Por lo menos en la gente que pasa, sí, por el consultorio. Sí, es una muestra muy chiquita. Sí. Y esto hoy en día, Estefanela, lo que vos puedas saber, esto en las escuelas, porque yo recuerdo mi generación, quizás era una vez cada tanto y en cierto año de la escuela,
hablamos de eso. ¿Esto ha cambiado? Vos sabés que justo ayer estábamos en Buenos Aires, que hubo un congreso a nivel nacional de sexología. Estábamos conversando con otras colegas sobre este tema de la ESI, de cómo estábamos. Sí. Y lo que se observa es que en realidad no lo que por lo menos cada una tiene la posibilidad de recorrer. Que se sigue llamando un poco al médico y sigue siendo más una cuestión de anticoncepción que de cuidado ante infecciones o claro. de relacionarse para el placer. Por lo menos esto vemos que continúa sucediendo y bueno, nosotras lo ponemos en agenda como, bueno, no es solamente el tema de la anticoncepción o el prevenir embarazos no deseados, sino que pasan un montón de cuestiones. Claro. Y que también el tema del cuidado, la utilización de un preservativo, es poder hacernos cargo de nuestro cuidado y también de poder acceder a tener placer y estar tranquilos. Claro. Porque si vos te vas a relacionar con alguien y el momento es placentero, pero ya después a las 2 horas, 24 horas, 48 horas, una semana, vas a estar sobrepensando y con una ansiedad súper elevada. ¿Cómo vale la pena realmente ese encuentro? Claro, que ese momento placentero quedó solamente en ese momento y después es todo preocupación. Exacto. O sea, deja de ser lo placentero que quizás debería haber sido, ¿no? Exacto. ¿Y por qué crees que nos pasa eso de esta manera? Hay toda una cuestión. Nosotros tenemos una cultura que es sumamente conservadora, que hay mucho tabú todavía. Si bien, afortunadamente, se abrió mucho más la población a hablar de la sexualidad y también a acceder a la sexualidad, sigue siendo muy difícil. Y está mucho esta cuestión de la vergüenza, del miedo, de qué va a pensar el otro. De cómo ser visto, ¿no? Solemos pensar más en lo que el otro piensa que en lo que nos pasa a nosotros. Es verdad, es cierto eso. Vos sabés que pensaba, Estefanela, en que, dicho esto, nos cuesta mucho hablar sobre sexo. Sobre sexo entre amigos, o sea, no que pase entre amigos. Sobre el sexo, por ejemplo, no sé, en un grupo de amigos, con la pareja misma. Nos cuesta mucho. Sí. Y me da la sensación que inclusive no tiene que ver tampoco con una cuestión generacional. O sea, en sí nos cuesta hablar. Cuesta mucho. Yo lo que observo es que por ahí en los grupos de mujeres suelen hablar un poco más. Grupos cerrados, ¿no? Sobre experiencias y suelen socializarlo un poco más desde lo que es la intimidad emocional. Yo lo que considero, Juanchi, es que en realidad cuesta más el abrirse o el exponerse a ser vulnerable. Claro. Y la sexualidad toca mucho esa vulnerabilidad. Y porque es lo más íntimo que tenemos. Exacto. Pero también es como que yo me pregunto, ¿no? Estamos con otras personas, nos mostramos físicamente, ¿sí? Está toda nuestra vulnerabilidad puesta a la hora de relacionarnos en un acto sexual y nos cuesta tanto hablar o pedir también, no solamente el tema de el uso del preservativo o el de preguntar de los chequeos, sino también el pedir esto me gusta, esto no me gusta, podemos probar esta práctica o el no me estoy sintiendo muy cómodo, muy cómoda. Pasa un montón de mucho miedo al decir que no. Claro. O sea, no quizás es necesario hablarlo en el momento del acto sexual. Capaz que sí, si te hace sentir inseguro. Claro. Y lo recontra tenés que hablar, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué estás en ese momento? Exacto. Si te sentís inseguro, incómodo y demás. Si no te gusta. ¿Por qué no hablarlo ahí en el momento? Si te está doliendo. Ajá. Obviamente hay formas y formas. Por ahí lo que hablamos mucho en las consultas es de tratar de tener una comunicación lo más asertiva posible. Mira, esto no me está copando tanto, en vez de decir como, no, acá no, y se termina, si es que tenés el deseo de continuar, podemos bajar un poco el ritmo, podemos cambiar un poco de posición, vale. Esto que hiciste acá me re gustó, ¿podrías volver a repetirlo? Lo estás diciendo todo en tono de pregunta, porque es consensuado todo. Ahí, ¿no? Vamos. Es que es re importante el consentimiento. O sea, el consentimiento nos da la posibilidad de sentirnos seguros. Si no hay consentimiento, y ahí no hay nada estamos dicho. Sobrepasando una barrera. Exacto. ¿Y hablarlo fuera del acto sexual? Totalmente. Si estás en pareja. Totalmente. Con una relación estable, que no es no es algo esporádico, que no es algo eventual. Hablarlo fuera
no sé, quizás sentado en la mesa en la noche por comer o mirando una película o mirando una serie. Eso sería el plano ideal. ¿Sí? Sí, obviamente. Yo tengo muchas parejas que vienen a consulta porque justamente les cuesta muchísimo hablarlo en ese ámbito y lo prefieren hablar con vos adelante. Con una persona, yo a veces digo, bueno, está el árbitro que les está diciendo si está bien o no. Claro, sos juez en ese momento. Y justamente la idea del terapeuta, o sea, nosotros no somos juez ni árbitros de absolutamente nada, es habilitar un poco la escucha y la pregunta. Pero cuesta mucho porque lo que sucede en muchas parejas es que se sienten exigidas, o sea, o que tienen vergüenza de ponerlo sobre la mesa, o del otro lado es no querer que se sientan exigidos, o claramente está habiendo una dificultad. Yo el recurso que doy es tratar de ir desde lo lúdico también. Sí. Hoy por hoy hay un montón de juegos también de preguntas, de cartitas, que ayudan a descontracturar ese momento. Y si no, poder naturalizarlo un poco más. Es parte de nuestra vida. Claro. De nuestra vida. O sea, nacemos seres sexuados, morimos seres sexuados. Y poder naturalizarlo es la mejor vía. Uh-huh. Y eso silencio, eso que no se habla. ¿Qué puede generar en una relación esporádica y en una relación cotidiana? Una relación esporádica puede llevar a que no te vincules más. Uh-huh. Porque justamente se termina ahí en ese momento. Se termina porque no se habla. Uh-huh. Si capaz la persona te copó y no te diste la posibilidad de conversarlo, no llega más ese mensaje, o vos no mandás más ese mensaje porque no te copó más. Claro. Y en una relación afectiva. Y en una relación afectiva, por lo general, puede llevar a una distancia. A una pérdida de confianza. Sí, o que se acentúe todavía más ese silencio. Uh-huh. Y somos seres relacionales. O sea, que nos vinculamos todo el tiempo. Sí. O sea, nos alejamos. Exacto. Tarde o temprano te terminás alejando de la otra persona. Exacto. Por eso, evitar los silencios. Evitar los silencios, o por ahí a personas que les cuesta más comunicarse, poder acercarse a través del contacto físico. Uh-huh. ¿Sí? Un abrazo, hay algo que me está costando hablar, no sé cómo decírtelo. Uh-huh. Es difícil, a la mayoría nos cuesta mucho hablar o justamente esto de la vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Poner sobre la mesa algo que nos cuesta hablar. Y justamente el poder explicarlo desde el lado de él, esto me es difícil, eso acerca. ¿Sí? O sea, si alguien dice, esto me es difícil, ¿eso termina acercando a las dos personas? Es que sí, es que te estás mostrando vulnerable, le estás diciendo al otro, esto me está costando explicarlo o expresarlo, pero necesito decírtelo. Claro. Pienso, Estefanela, hoy, ¿cuáles son los temas que evitamos hablar? Esos que todavía siguen siendo ese tabú que hablamos hace un ratito nada más. Bueno, la sexualidad es uno. Uh-huh. Sí, si esto me gusta, esto no me gusta. Sobre todo cuando no conocemos a la persona. Algo que observo mucho es cuando nos sentimos celosos. Ajá. Sí, al respecto de algo a una persona, alguna situación. Eso es algo que también cuesta. Cuando nos sentimos enojados, cuando algo nos molesta. Cuesta mucho el tema de hablar de los límites. Estoy notando que cuesta mucho hablar directamente. Sí, pero hablar de los límites. Cuando algo no nos copa o cuando necesitamos una conducta distinta de parte del otro. Cuesta muchísimo. No se lo decís. No se lo decís o como pero te termina generando malestar a vos. Totalmente. Y el otro se da cuenta también. Sí, porque hay una incomodidad ahí en la relación, en el vínculo. Se siente, es verdad. Y como tabú, lo que decías del sexo, ¿qué cosa dentro del sexo no se habla? Por ejemplo, el tema cuidado no se habla. No. Eso que vos dijiste hoy no se habla. No. En una pareja no se habla. No lo encontrás al menos. No, a ver, parejas que ya se vinculan hace largo tiempo. O sea, claro. Es más, hasta sucede que si capaz que te lo pongo en un clásico pareja heteronormativa, ¿no? La mujer quiere dejar de tomar anticonceptivos y decir, bueno, quiero dejar de tomar anticonceptivos y necesito que te empieces a cuidar. Cuesta un montón expresarlo. ¿Sí? Sí. ¿Todavía? Todavía. Por esta cuestión de, bueno, ¿qué va a pensar el otro? O sigue estando este mito de que a el hombre le molesta el usar el preservativo. Sigue pasando, obviamente que se ha flexibilizado. Hoy por hoy hay personas que se animan a hablarlo más,
Pero lo que yo observo es que sigue costando. Sigue costando. Bueno, tengo algunos mensajes y me encanta porque la gente se suma con diversos temas. Dice, buenas noches, qué hermosa charla, me encanta, estoy de acuerdo. Nos dice Ezequiel, por otra parte nos dice, buena, yo tengo un hijo con discapacidad intelectual. Yo como mamá hablo con él de sexualidad. Mi hijo tiene 24 años y no nos olvidemos que él tiene un retraso, pero está en esa etapa de querer tener sexo con una mujer. ¿Y qué se hace en ese caso? Nos dice. Se habla mucho de sexo en todos lados, pero nunca se habla de las personas que poseen una discapacidad intelectual. Sí, de hecho, ayer justamente en el Congreso hablaban de esto, de que a las personas con discapacidad se las suele como correr. Del lado del sexo. Del lado del sexo, ¿sí? O del lado del placer. Y hoy por hoy no contamos como con herramientas o la comunicación de parte de políticas, vamos a hablar, como para acercar. Y se la suele más como banalizar. Claro, si claro, quiere, claro, ¿no? claro. Y una persona con discapacidad, sea la discapacidad que tenga, también tiene derecho al placer y al goce. Uh-huh. Y yo creo que hoy por hoy estamos muy lejos de acercarnos a todos como sociedad, ¿no es cierto? E incluir en relación a la sexualidad. Claro. Y de este es un tema que, por ejemplo, en los congresos se habla, sí. ¿Se toca? Sí. De hecho, ayer fue uno de las ponencias. Uh-huh. ¿Y hay países que en esto hayan avanzado? Sí, se habla del uso de, por ejemplo, los trabajadores sexuales, ¿sí? Que acá hoy por hoy, por lo menos, no es algo que está habilitado, ni posibilitado, ni pensado. Ni se lo menciona. No. Te juro que no lo sabía. Pero esto se habla en otros países. Sí, totalmente. Y en este congreso, ¿qué resultado pueden haber sacado? Se hablan a debate, justamente, se hacen estudios de otros países, se hacen comparaciones, métricas, y se ve como qué tal estamos y uh-huh. cuáles son las posibilidades que hay en nuestro país. Uh-huh. Hoy por hoy, a nivel social, estamos lejos. Claro, yo te digo que es un tema que personalmente jamás se me hubiese ocurrido hablarlo. Y con un mensaje de una madre nos abrió este tema que te juro que en esta charla no pensé que lo íbamos a tener. A mí me han escrito muchas madres uh-huh. también, lo hemos conversado con otras colegas. Y pensamos a veces en la figura de una trabajador que se dedique a esta temática desde el cuidado y desde uh-huh. el consentimiento. Claro. Y por ahí es como, che, qué lejos que estamos de pensarlo. Inclusive vos lo decís así, quizás alguien piense, eso está muy mal visto. Totalmente. Lo primero que se piensa, ¿no? Sí. Y tiene que ver con otra cosa en realidad. ¿De qué forma facilitamos, ¿no? a las personas con una discapacidad a que tengan derecho al placer? A que tengan derecho. Es algo tan simple, ¿no? Pensarlo así. Todas las personas tenemos ese derecho. Derecho al placer. Estamos hablando con Estefanela Brignone, es psicóloga, es sexóloga. Le quiero agradecer porque de verdad se vino, está agotada, viene de viaje, viene de haber llegado de Buenos Aires, de haber estado en este congreso. Y estamos charlando de esto en un momento donde todavía sigue siendo un tabú hablar de sexo, hablar de los vínculos, hablar directamente entre las personas. Por eso también queríamos tomarnos este ratito. Los domingos tenemos este permiso de poder hablar de otros temas y el sexo debería ser algo tan cotidiano, de poder charlarlo y no banalizarlo, ¿no? Poder naturalizarlo un poco más como lo que es. Y aparte, creo que cuando se habla de sexo es muy básico, ¿no? Muchas veces se banaliza. Sí. Se toma o al chiste, la chacota. ¿Pasa eso? Sí, un montón. Y por eso queríamos hablar con una profesional, por eso la convocamos a Estefanela. Hoy en día, hablar de sexo públicamente como estamos haciendo ahora, no es habitual. No, y yo creo que está buenísimo. O sea, buenísimo que ustedes me convoquen, el tema de poder venir y poder hablarlo, uh-huh. Es justamente poder empezar a naturalizarlo un poco más. ¿Y en las escuelas? ¿Qué pensás? Estaría buenísimo de que pase. Que la ESI sea mucho más profunda, ¿no? Que sea más profunda, que se pueda educar esto, no solamente desde la anticoncepción, claro. Sino que se pueda educar en la salud, en la preservación de uno, en el acceso al placer, en conocer los derechos. Claro. Porque ¿qué pasa cuando no hablamos de cuidados o de salud, por ejemplo, y dentro pasa, de esto? Por ejemplo, que ahora que estamos en una epidemia de sífilis, ¿sí? Teniendo toda una información, y Argentina está en uno de los países donde esta epidemia más llegó. ¿Sí? Sí. Hoy tenemos muchos casos de sífilis. Muchísimos casos de sífilis.
por no hablar de cuidados. Por no hablar de cuidados, por salud. no cuidarnos. Y por no cuidarnos, claro. Pero el tema es que sí, bueno, no venimos desde abajo y no se crea ese conocimiento, es re difícil. Claro. Y vuelvo a las preguntas básicas. Aquel que dice, no siento lo mismo por usar preservativo. Bueno, pero es necesario usarlo. Tiene que ver con una cuestión de cuidado. Sí, y aparte se puede educar también. ¿Sí, no? Porque yo lo veo en la consulta, ¿no? Licenciada, no siento lo mismo, me molesta y demás. Bueno, a ver, vamos a buscar otro tipo de marca, otro tipo de detalle, vamos a ver de usar un lubricante, vamos a educarnos en relación al placer, el tema de prácticas exploratorias, poder incluir el preservativo en esas prácticas exploratorias. Entonces, bueno, tiene que ver con un montón de cuestiones. No es solo hablarlo y ya está. Acá tengo una madre, me dijo que no diga el nombre, pero me dice, no me animo a hablarlo con mis hijos, cómo utilizar un preservativo. ¿Cómo hago? Bueno, hay un montón de recursos en la web, ¿sí? En YouTube. De hecho, si uno pone ESI o cómo conversar con mis hijos, hay muchos videos educativos que están buenísimos como para, si uno no se anima a hablarlo, decir, bueno, vamos a mirar esto juntos. Hay libros también que están como de acuerdo a las edades, que uno puede, que están adecuados a edad, ¿no es cierto? Bueno, de sexual y educación sexual para de 4 a 6 años o 7 años. Claro. Y hay una información que es acorde a esa edad. ¿Sí? Después, preadolescentes, lo mismo, y para adolescentes, lo mismo. Y hoy por hoy contamos con la tecnología, que hay un montón de recursos. Entonces, poder acudir a la tecnología también. Es decir, vamos a ver. Si le damos un buen uso a la tecnología, es buena. Y también como mamá, está buenísimo el expresar me cuesta mucho hablar de esto, pero creo que es necesario para ustedes. Claro, claro. A mí me da vergüenza, entiendo que a ustedes les va a dar vergüenza, pero necesitamos hablar de esto. Hay que charlarlo. Juanchi, 16 años, vi en los dispensarios chicos jóvenes con eso de sífilis y las chicas con gonorrea. Sí, gonorrea. Sí. Es terrible y gente madura también, nos dice. Sí, porque empezó a haber con esta moda hace 1 año, 2 años de hacerlo a pelo. Y bueno, ahora están las consecuencias. Las modas que nos llevan a cometer errores. Justamente. Es verdad. Y sí, hay canciones de eso y todo, ¿no? Tal cual. Entonces está esta cuestión de, bueno, soy copado para hacerlo a pelo. Bueno, no, o sea, vamos a empezar a cuestionarnos qué es estar copado, o sea, qué es estar en onda. Exactamente. Tengo más mensajes por acá que nos dicen... no sé si leerlo o no, porque voy a esperar que termine de mandar el mensaje. Otro oyente más que se suma a la noche. Estamos hablando con Estefanía Brignone, que es psicóloga y que es sexóloga y nos acompaña en esta noche. Si hoy en día nuestra ESI mejorara, ¿qué puntos debería mejorar? Bueno, vamos a más un poco de esto, más de lo mismo, ¿no? Bueno, no solamente educar en relación a la anticoncepción, para brindarles la información completa a los chicos. Y también que los chicos puedan elegir y hacerse cargo responsable de los actos que toman. O sea, todo obviamente de acuerdo a las edades, pero más que esta cuestión de represión, porque uno reprime, ¿no? Y uno dice, bueno, no tengan relaciones sexuales. Claro, no. Que es no un es poco así. lo de nuestra época. Sí. Se va a buscar la forma, o sea, el adolescente va a buscar la forma de atravesar esa barrera y termina accediendo a lugares y formas que por ahí no son las más cuidadas y ni más adecuadas. Entonces, por ahí, poder brindar la información completa de acuerdo a cada edad, poder educar en relación a el placer, cuáles son las consecuencias, las diferentes tipos de preservativos que hay, los lubricantes. Claro. Entonces, si nosotros le brindamos toda la información, nuevamente, en un marco que sea cuidado, consentido, de acuerdo a las edades. Claro. Bueno, es como que ya como adultos les dimos toda la información posible y ya si pues la otra persona no lo toma, bueno. Tiene que ver con una cuestión de responsabilidades. Como poder en todo educar en aspecto de relación a la vida. responsabilidad. Claro, pero como todo aspecto en la vida. Porque vos muchas veces le puedes enseñar lo que vos crees que es lo mejor para tu hijo y después tu hijo o tu hija termina haciendo otro acto en muchos aspectos. Eso no es algo que no lo podemos controlar tampoco. Exactamente. Cuando hablamos de generaciones,
somos de una generación más o menos parecida con Estefanela. Digo, quizás nuestros padres no nos hablaron tanto de esto, pero nosotros como padres podríamos sí mejorarlo a esto. Totalmente, ¿no? sí. Tenemos muchas herramientas como la tecnología. Hacerse amigo de la tecnología es clave. Es una herramienta. Lo podemos tomar como una herramienta, ¿sí? Después la otra es esto, pedir... hoy por hoy hay un montón de sexólogos o de ginecos que son sexólogas también, en donde uno puede decir, bueno, necesito la consulta sexológica. Claro. En relación a ESI, educación sexual, de acuerdo a esta edad. Bueno, usted puede venir con su hijo, con su hija al consultorio y trabajamos en conjunto también. Preguntarle a los chicos qué información tienen. ¿Cuál es la información que quieren tener también? Y al ser muy tabú, porque a los chicos también les da vergüenza hablar con los papás de esto. Y obvio. Y nosotros como adultos tampoco sabemos por ahí creemos que los chicos no saben nada y en realidad hoy por hoy con la tecnología pueden haber tenido acceso a un montón de cosas. Entonces por ahí la estrategia es anticiparnos a ese acceso que los chicos puedan tener por su cuenta, preguntarles qué información tienen. Y es como, bueno, yo te voy a dar la información que como mamá o papá creo pertinente para vos, para que vos te puedas cuidar y puedas gozar de salud. Claro, y no omitirlo, que no es el camino. Exacto. Porque se va a encontrar tarde o temprano con información. Es que los chicos, los chicos terminan buscando información. ¿Sí? Yo me acuerdo, nuestra generación y generaciones más grandes también, se terminaba después arribando a mitos. Claro. Y reproducíamos esos mitos que, bueno, no tienen sentido. No. Entonces, más vale ir con una información que sea científica, bien eficiente, ¿no es cierto? Va a ser mejor. Tengo otro mensaje por acá. La chica tiene videos, que sos vos, Estefanela. ¿Tiene videos en los que hablas de esos temas? Nos pregunta Juanma. Tengo redes sociales en donde hago comunicación. Exactamente. De sin adolescentes en este momento no recuerdo, pero me viene súper bien como para decir... Refrescarlos. Ponerlo y si no, pueden asistir también a alguna consulta. Exacto. O me preguntan también por un mensaje directo y busco links. Nosotros, dentro de los sexólogos, todo el tiempo nos estamos linkeando información. Exacto. Muy bien. Bueno, mira, Juanchi, tengo hijas de 44, 45 y 38 años. Me acuerdo, yo trabajaba todo el día y ya tenía compañeras de mis hijas embarazadas. Chicas, entonces, eran muy chicas. Decidí llevarlas a una doctora ginecóloga y que les hablara. Me acuerdo, la doctora era recopada, salieron muertas de risa, pero aprendieron. Se casaron, tuvieron sus niños cuando decidieron, siempre cuidándose. A mí me trataron de madre loca en ese momento por haberlas llevado a esa doctora. Claro, una revolucionaria. Era una revolucionaria en ese momento. Porque a nuestros papás les decían que no tenían que hablar del tema. No, claro, no se habla de eso. Y la que lo hacía estaba mal vista. Esto, la madre loca. Y te felicito por haber sido una madre loca porque justamente eso, tus hijas decidieron cuándo, de qué manera, poder hacerse responsables. Exactamente. Estefanela, siempre es un placer recibirte. Gracias. Yo te quiero agradecer porque está bueno hablar de esto, porque siempre se despiertan muchísimas dudas, muchísimos temas a los que hay que hablar y no hay que esquivarle. Por eso también quiero que le digas a la gente cómo son tus redes sociales, cómo te encuentran. Mi Instagram es Estefanela, lic de licenciada, .estefanela. Y esa es mi red. Ahí se pueden contactar directamente, mensaje privado y demás. Así que búsquenla porque de verdad vale la pena hablar sobre estos temas. Gracias, Estefanela, por haberte venido un domingo a la noche, casi 11 de la noche, 23 horas. Siempre es un placer. Y agotada, seguro. No, y está buenísimo hablar de esto. Está bárbaro. Por eso nos queríamos tomar este ratito. Estefanela Brignone estuvo con nosotros, psicóloga, sexóloga, que nos acompañó en esta noche de Domingo Vivo. Estás escuchando Domingo Vivo.